Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo aquí en la pantalla de Bravo TV, una vez más, son las 20:30 y estamos arrancando el último programa, al menos por este año, de Bienvenidos al Tren. La verdad es que no tenemos ninguna certeza sobre si el año próximo volveremos y no sé bien por qué, pero desde hace un tiempo no me parece una buena idea insistir con que vamos a volver y mucho menos decir que vamos a volver mejores. Por ahora prefiero decir que estos 2 meses estuvieron muy bien para nosotros, espero que vos pienses lo mismo. Fueron apenas 2 meses, pero ¿qué 2 meses, eh? Viste que en la Argentina un mes parece un año, y no lo digo solo por la cantidad de cosas que ocurren y la intensidad con la que las vivimos. Un mes parece un año porque con lo poco que te dura el sueldo parece que el día 30 tarda un año en llegar, efectivamente. Si hago memoria, es un poco fuerte pensar todo lo que pasó en apenas 60 días. Fíjate, 2 meses atrás estábamos en plena campaña electoral. De hecho, todavía pensábamos que era importante quién apareciera en la foto de la boleta de candidatos a diputados por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Qué ilusos, ¿no? Que en la boleta estuviese la foto de un acusado de vínculos narcos como el pelado Espert. Al votante de La Libertad Avanza no le movió un pelo. Cuando arrancó este tren, uno de los asuntos que nos tenía a todos los argentinos en vilo era el préstamo millonario que el Tesoro de los Estados Unidos le había ofrecido al gobierno, básicamente para que ganara las elecciones. ¿Te acordás de Scott Bessent? ¿Cómo olvidar al Toto Caputo Yankee, el Michael Jordan de las finanzas, diría Mauricio? Todos nos preguntábamos qué era lo que pedía el tío Scotty a cambio de tanta generosidad en forma de rescate. Y resultó que no pedía nada, porque el tipo se mandó un pasamanos financiero que le permitió llevarse unos cuantos millones de dólares en un par de semanas. ¿Qué estará haciendo Scott en este instante? Como me preguntaban hace unos años. Mirá, ahí lo tenés. Algo no menor, cuando este tren empezó a andar, éramos una república más o menos independiente llamada Argentina, con un presidente más o menos a cargo del Poder Ejecutivo llamado Jabo. Hoy, en cambio, el que toma las decisiones como presidente es Donald Trump, cuando se acuerda de que existimos, eso sí, y el ex país en el que vivimos ya es el primer Estado unido del sur de América. We are South American citizens. Qué orgullo, ¿no? Ser una estrella más en la bandera de los United States of North and South America. Medio pegada a los apurones, pero ahí estamos. Y el Jabo, bueno, Milei se la pasa viajando a Estados Unidos porque tiene nuevo empleo. Mira, como ya todos sabemos, hoy el expresidente es el secanuca de Trump, o como era el Vein Dryer, ¿no? Trump, nuestro presidente, es quien hace poco más de un mes dijo que nos estábamos muriendo, ¿te acordás? Más o menos al mismo tiempo que Fred Machado, el empresario acusado de financiar campañas del oficialismo, anunció que si habla, se cae el país. Bueno, ya estamos casi a fin de año y todavía no nos morimos, y Machado prefirió cerrar la boca. Una buena y una mala, ¿no? Te dejo elegir cuál es cuál. Son tantas las cosas que pasaron en estos 2 meses de Bienvenidos al Tren. Algo que no sabíamos hace 2 meses y hoy es tapa de los diarios. El Chiqui Tapia es lo peor que le pasa al país y te diría al mundo desde que la AFA decidió sacarle los derechos de televisación del fútbol a Clarín. Entre otras cosas, hace 2 meses Adorni, que era vocero y había sido elegido legislador porteño, ahora es jefe de gabinete. Santilli, que fue votado para diputado pero con la cara de Espert, ahora es ministro del Interior. Petri, que era ministro de Defensa y compañero de pogo de Milei, ahora podrá dedicarse tiempo completo al cosplay en el Congreso, pero antes de irse nos dejó unos avioncitos viejos para jugar a que invadimos Venezuela. No me digas que la Argentina no es una hermosa caja de sorpresas. Claro, el problema no es la caja, es el contenido. ¿Qué nos deparará el 2026? Nadie lo sabe, o sí, lo cual suena peor. Por lo pronto, dejo las predicciones para cuando quieras deprimirte y te invito a que te subas a nuestro furgón de noticias. Vamos a repasar los temas del día. Este es el último viaje del año de Bienvenidos al Tren. Vamos a llevarlo a la terminal, pero como siempre te decimos, pueden venir cuantos quieran, que los seguiremos tratando bien, pero por un rato, nada más. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Bueno, qué suerte. ¿Te embarga la emoción? Por el último programa. Podés decirme la verdad, no hace falta. No, sí, claro. Por supuesto, las despedidas conmueven y más con este gran equipo humano y profesional que nos ha acompañado estos 2 meses. Claro que sí. Volveremos a vernos de todas maneras. ¿Cómo estás vos, Nahuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien. Y las despedidas son esos dolores dulces, ¿no? Por decir de una manera. ¿Ya tuviste tu brindis de sociólogos? Sí, y de hecho hablamos de vos.
¿En serio? En un momento, ¿Me analizaron desde la sociología? En un momento, ya cuando transcurría la noche, apareció un debate. Bien. Que era bueno, a ver, ¿quién sería? La Nata, ¿qué sociólogo sería? Y el otro, ¿qué sería? ¿Viste? Muy bueno. Entonces, ¿y quién sería más? Y en un momento yo digo, yo estoy haciendo un programa con Juan Di Natale. Sí. ¿Viste? Y uno tiró, para mí sería un Bourdieu, Juan Di Natale. Cosa ¿Sería que está un muy Bourdieu? bien. Un Bourdieu, algo más contemporáneo. Me cabe, gusta. Sí, bien ahí. Ese es mi conductor. Soy Bien. Pierre, me gusta, Me gusta, Sí, sí. Claro Lo que veo, sí. lo veo. Encantador. Bueno, ¿entramos en el furgón de noticias? Entramos derecho. Por última vez. Sí, último furgón de noticias. Que se va a la provincia de Córdoba porque allí está Milei, estuvo Milei esta tarde en una nueva parada de lo que se denomina el Tour de la Gratitud, un nombre medio espiritual, ¿no? Como todo lo que genera la Libertad Avanza, que le pone estas categorías vinculadas también al mundo de la religión. La gratitud en este caso es por los votos, digamos. La gratitud es porque se trata de un tour en agradecimiento a los votantes, particularmente a los votantes de Córdoba en esta ocasión, después de las elecciones del 26 de octubre, que además sabemos que Córdoba es uno de los epicentros, ¿no? Me parece, de llegada y de mayor apoyo que tiene Javier Milei en el país. Perdóname, y no te olvides, me acota nuestro director, Conan es cordobés. Conan es cordobés, claro, por eso fue también ahí, por eso se llama Tour de la Gratitud. Y además es una forma de empezar a reforzar la relación del Ejecutivo con las provincias en el marco de lo que va a ser, bueno, un par de semanas bastante álgidas en términos de negociaciones y conversación, y necesitan tener gente que presione desde las provincias, también en un marco económico complejo, para que salgan los proyectos que van de alguna manera a acompañar el proyecto o el gobierno de la Libertad Avanza el año que viene. No sé si te acordás, pero el tour ya había empezado cuando Karina y Martín Menem estuvieron en Corrientes. Esta es la segunda parada de este Tour de la Gratitud. La verdad que no tuvo una comitiva presidencial muy grande, ni estuvo parte del gobierno provincial para recibirlo, pero sí, como vemos, un gran operativo policial para acompañar a Javier Milei, que tuvo una primer parada en el Hotel Quinto Centenario. En la puerta ya lo estaban esperando sus allegados, sus fans de alguna manera, los votantes, militantes. Se sacó fotos, realmente dedicó tiempo a las personas que estaban allí esperándolo, y después se fue al Paseo del Buen Pastor, donde se desarrolló el acto central, que fue un acto, viste, bien como hace la Libertad Avanza, nada de las cuestiones tradicionales de la política, un discurso o participaciones un poco improvisadas, Milei en el centro, saludando a la población. Fue en la intersección de las calles San Lorenzo y Ituzaingó, en el barrio Nuevo Córdoba, mucha euforia militante. Claro, Córdoba es como, diría, la capital libertaria, ¿no? De alguna manera. Pero también hay mucha oposición a Milei. Sí, también hay contramarchas. Sí. No, digo, y recordemos que Schiaretti fue el gran perdedor también de las últimas elecciones, ¿no? Lo que muchas veces se llama el cordobesismo, ¿no? Que es como un término que se utiliza muchas veces en el periodismo político, que tiene que ver con esos personajes que no son kirchneristas, tampoco son de la UCR, son peronistas, pero versión cordobesa. Un peronismo muy singular. Dialogan. Bueno, estuvo allí en esto que fue el Tour de la Gratitud, que va a seguir en distintas provincias. Estuvo con Martín Menem, estuvo Lilia Lemoine, en un agradecimiento justamente a los cordobeses por el apoyo que le brindaron en las elecciones de octubre. Bueno, en medio de un clima social muy tensionante, ¿no? La presentación del proyecto de reforma laboral, el debate por el presupuesto, que también empieza a mostrar cómo cada vez se achica más el presupuesto para sectores clave de la economía, salud, educación. Así que me parece que lo que va a hacer con este tour es reforzar su electorado y la relación con las provincias. Por otro lado, justamente pensando en la reforma laboral, hoy hubo una participación muy interesante de Patricia Bullrich, que estuvo justamente en el seminario ProPymes. ¿Con quién? Con Paolo Roca, el CEO de Techin, frente también a una conferencia. ¿Techin es una pyme? No sé, una pyme crecida, le creció la pyme. Estuvo, Paolo Roca era parte de las personas que daban las conferencias, era quien encabezaba un poco la conferencia. Les contaba a los de las pymes, si quieren ser como yo, escúchenme. Escúchenme, claro. Sí. Un poco siempre es el público
que es particularmente oyente o una audiencia muy aplaudidora de las medidas liberales, ¿no? Es un poco el público que le gusta a este gobierno. Cientos de empresarios que estuvieron allí, ejecutivos industriales, y claro, fue un poco a vender la reforma laboral. ¿Por qué? Porque el sector industrial en este momento está presentando algunas quejas, sobre todo con la cuestión de las importaciones, de los precios chinos, y lo que tiene que hacer el gobierno es salir a presentarles los beneficios que le va a dar próximamente si efectivamente se aprueba la reforma laboral. Estuvo allí Patricia Bullrich, quien fue la encargada de dar estos detalles. Lo primero que vendió fue los incentivos fiscales que justamente están previstos en la reforma, esto de la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que reemplaza la cuestión de los despidos. Y después habló, me parece algo importante, que en un momento de la conversación, en lo que fue la intervención de Roca, le dio un mensaje a la Casa Rosada. Dijo que había que defender el sistema industrial argentino. Esto Roca, dijo Pablo Roca. O sea, pasó Roca y dijo: chicos, hay que defender el sistema industrial argentino y había que poner un freno a la ola importadora. Esto en el marco de lo que fue toda la jornada de hoy. Patricia Bullrich, por otro lado, vendió justamente la reforma laboral, pero se tomó su tiempo además para, bueno, generar amistad con los empresarios que estaban del otro lado, con el enemigo en común que tienen. ¿Cuál es el enemigo en común? Los sindicatos. Claro, por supuesto. Los sindicatos, la organización colectiva de los trabajadores. Bueno, en ese marco Bullrich aprovechó justamente para atacar el sector sindical, refiriéndose a la parte de la reforma laboral que busca disciplinar a este sector. Planteó que el nuevo texto busca ordenar el tiempo destinado a la organización y a la representación gremial de las empresas y conectar de manera directa la función sindical con el trabajo productivo. Recordemos que la reforma laboral tiene entre sus partes una forma de disciplinamiento a los delegados, que además tienen que empezar a pedir autorización para hacer asambleas. ¿Viste antes lo que era asamblea sorpresiva? Bueno, ahora no. Si se aprueba la reforma laboral, tienen que pedir una autorización a la empresa. Y perdón, y ahí recordemos una cosa, ¿no? En nuestro país es muy importante el rol de delegado de base, ¿no? Muchas veces en la conversación nos centramos en las cúpulas, ¿no? Y las internas entre la cúpula de la CGT y el Tubiato, ¿no? Pero al fin de cuentas, el que tiene el termómetro y el que te garantiza las acciones es el delegado, es el que está en la comisión interna, porque aparte es el que conoce, además de la cúpula, porque es como la propia comisión, conoce el ámbito laboral y es el que conoce en profundidad. Bueno, y en relación a eso, recordemos que parte de la reforma laboral es que las empresas con menos de 50 trabajadores no pueden tener delegados. O sea que es un ataque directo y ella lo vendió como: miren lo que les traigo que los va a beneficiar. Y algunas expresiones que dejó Patricia Bullrich, si te parece vamos a compartir. Habló de los trabajadores de plataformas, dijo que no quieren ser empleados en relación de dependencia. Vamos a verlo. Un marco claro para las plataformas y los Uber o cualquiera de las empresas. Esto es importante porque en la Argentina hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber y hay 500.000 personas trabajando en plataformas. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Y bueno, así se ha hecho el sistema con algunas cosas que son importantes. Seguro de riesgo de trabajo, porque te cae de la moto, te chocas y demás, un seguro de riesgo de trabajo, eso sí lo estamos planteando para que realmente puedan tener la seguridad que quieren tener. Después no quieren tener más nada. Bueno, así está el sistema. Hizo una encuesta Patricia Bullrich, les preguntó a los supuestamente 500.000 choferes de Uber si quieren ser empleados o no, si quieren tener derechos o no. Hay algo cierto en todo lo que dice, por algo ellos tienen una lectura muy real de lo que pasa, digamos, interpelan el reclamo no el reclamo, sino esta posición anti-Estado, anti-intervención, pero me parece que no es que están diciendo no quiero ser empleado, sino que justamente hoy no tienen otra opción. Eso es en realidad. Sí, no, bueno, y me parece que también el trabajo en las aplicaciones para muchos es el segundo o tercer trabajo para tratar de arrimar y de llegar a fin de mes, ¿no? Digo, no necesariamente es una elección vocacional. Pero ellos te lo venden como parte del discurso de la libertad. Sí, claro, claro. Bueno, esto fue alguna de las cuestiones que dejó Patricia Bullrich en su paso entonces en esta charla con Paolo Roca. Una buena tengo para compartir. Una buena porque la justicia ordenó la
aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esto fue por la declaración de invalidez del decreto que justamente suspendía la Ley de Emergencia. La medida hizo lugar a un amparo colectivo que presentó una familia, justamente con 2 menores de edad que tenían justamente con el certificado. Y el juez de Campana, el juez federal de Campana, a cargo, este es el juez Adrián González Charbay, declaró la invalidez del decreto y ordenó la inmediata aplicación. Y esto es importante porque esta sentencia aplica a todo el país, es decir, la aplicación inmediata es a todo el país y tiene efectos expansivos sobre todas las personas con discapacidad. Lo que nos falta ahora es que el gobierno acate, ¿no? Porque la verdad es que... Digo, ya también nos ha mostrado muchas veces cómo no se desentiende de decisiones de la justicia, bueno, ¿no? Pero o de incluso del Congreso. Pero así como este amparo individual fue sumando otras organizaciones, pueden surgir nuevos amparos. Y la justicia ya tiene que responder de la misma manera, lo cual me parece que es un antecedente interesante en ese sentido. Sin duda. Y por último, algo también muy importante en relación a lo que venimos analizando de el aumento de estos casos de enfermedades que estaban eliminadas, ¿no? Por la caída de la vacunación. Mendoza presentó las primeras 15 denuncias contra familias, padres que no vacunaron a sus hijos. Esto es una novedad. Fue a través del Ministerio de Salud que presentó unas denuncias judiciales justamente contra padres que no cumplieron el calendario obligatorio, que es la ley nacional. De esta manera, bueno, Mendoza es la primera provincia que lo que hace es judicializar algo que se vende como una decisión privada, una decisión individual, que es el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Esto había sido anunciado, esto fue en agosto. Mendoza endurece los controles contra familias que rechazan las vacunas porque a través de una resolución establece justamente la posibilidad de judicializar los casos con sanciones, escucha, multas de entre 84 y 336 mil dólares. Sí, multas en dólares, qué raro. Entre 84 y 336 mil dólares, esto es si efectivamente después la justicia avanza. 5 días de arresto o trabajo comunitario son algunas de las sanciones y multas que prevé la judicialización justamente de los antivacunas. Igual si no estás vacunado, el trabajo comunitario prefiero que no lo hagas. Prefiero que no lo hagas, totalmente. Bueno, de alguna manera es una forma de intervenir sobre una problemática que está causando estragos, ¿no? En nuestro país y que preocupa sobre todo por las infancias. Nos quedamos en el tema de la alerta sanitaria, pero abrimos del territorio de la Argentina, nos vamos a Europa. Seguramente te enteraste de que hay un brote de gripe que está alarmando y... obviamente vuelven los fantasmas de la pandemia del 2020-2021. Tenemos conectada, y le agradecemos mucho que esté en línea en este momento porque está en Londres y es muy tarde allí, a Marta Cohen, médica patóloga argentina residente en el Reino Unido, para que nos cuente cuál es la situación allí y qué podemos esperar. Marta, buenas noches. Te saludamos desde Bienvenidos al Tren. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Espero que, no sé si escuchan el ruido de fondo porque... acá estamos de fiesta, o sea, no hay confinamiento. Bien. Hay mucha responsabilidad. Sí, los casos han aumentado mucho, más el 56% más que el año pasado. Hay 5.000 personas internadas en hospitales del Reino Unido. Se espera que próximamente habrá 8.000. En los hospitales están usando el barbijo. Estamos usando el barbijo, pero no hay confinamiento. Esas noticias que han circulado por Argentina, confinamiento en el Reino Unido, no es así. Se recomienda a las personas que tienen la influenza A, H3N2, el 95% es la variante K, que trabajen desde su casa, que no salgan, que si salgan lo hagan con barbijo. Y también está haciendo mucha vacunación, sobre todo a las personas mayores de 60 años y a las personas con inmunodepresión de cualquier tipo. Pero bueno, la situación real es que el sistema sanitario está muy apretado. En las urgencias médicas, pasaba la BBC ayer en Leicester, en un hospital, en la sala de emergencias con pacientes en los pasillos y en cubículos anexados como en la época de COVID. Pero bueno, la realidad es que no es más grave, pero es mucho más contagioso y por eso hay muchos pacientes.
Claro. Ahora, yo recuerdo, Marta, tal vez me equivoque, pero en mi recuerdo, la actitud de Gran Bretaña con respecto al COVID había sido bastante más temeraria, ¿no? Digamos, en algún momento estaban directamente pensando en, bueno, va a llegar la inmunidad de rebaño, ¿no? Había sido como bastante más desordenado, ¿no? Ese es el primer ministro. Claro. El primer ministro que obviamente él decía que va a venir la inmunidad de rebaño y de alguna manera negaba la situación que se creó. Pero bueno, ahora creo que se aprendió. Bien. Sabemos que la inmunidad de rebaño, lo que necesitamos, bueno, es vacunarnos y cuidarnos. Se induce la responsabilidad. Y mira, yo estaba mirando las noticias que ustedes pasaban sobre Mendoza. Acá la vacunación no es obligatoria. Sin embargo, el 92% de los niños están vacunados, contra el 46% en Argentina, que es obligatoria la vacunación. O sea que el tema no pasa por la obligatoriedad, el tema pasa por la concientización. Claro, el tema es que aquí no tenemos ningún tipo de campaña de concientización en este momento. No Exactamente. Hay... Claro. Ahora, Marta... Sí, eso es algo que tiene que liderar el gobierno, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa en otros países de Europa? Porque he leído también noticias sobre la situación en España. Digo, ¿esto está tomando el continente de alguna forma? Bueno, en España la situación es similar que aquí, sobre todo en la zona de Barcelona. Esta variante de influenza A, el subclade K, comenzó en el invierno de Australia, en el mes de agosto. Y de ahí circuló a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda se mudó a Europa, llegó acá para octubre, principio de octubre más o menos, llegó 4 semanas antes que lo habitual. Por eso también se comenzó a vacunar 4 semanas antes y está en 34 países del mundo. No está en Latinoamérica porque obviamente llegará en el otoño, pero bueno, entiendo que la Argentina ya se está preparando para esto. Están siguiendo la evolución de esta situación y bueno, esto es un pico un poco más alto que lo habitual, pero no deja de ser un pico de un aumento del número de casos. No va a ser una situación de pandemia, no tiene mayor mortalidad. Por supuesto, al haber más casos hay más internaciones y posiblemente habrá más decesos. El año pasado hubo 500, este año habrá, estimo yo, 800, porque hay un 56% más de casos. Pero bueno, no es una situación importante, que hay que tomarla con precaución, que hay que planificar, pero no es una situación de desesperación. Bien. Marta, buenas noches. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? En tu introducción decías que, bueno, no estaban confinados, pero sí había cierta responsabilidad en relación a las prácticas. Sí. En Argentina, cuando esta noticia empezó a trascender, hubo cierta reacción anti-cuarentena o anti-medidas de sectores que decían, si llega a pasar, acá yo no pienso tomar ninguna medida sanitaria, un poco también subiéndose a lo que genera la reacción en contra de lo que fue el confinamiento en Argentina. ¿Cómo se maneja eso allá? ¿Hay responsabilidad? Bueno, ¿La gente enseguida tomó precauciones? Bueno, que acá el gobierno tiene un gran liderazgo y una voz muy importante. Entonces, el sitio web del Servicio Nacional de Salud, uno abre y dice gripe, te dice los síntomas, te dice cuándo preocuparte, cuándo vacunarte, dónde vacunarte, te da un montón de información. A mí me llegaron mensajes por email, por texto y por invitaciones así de distintos centros de vacunación, del médico de familia donde uno tiene que registrarse, de mi hospital donde trabajo, de un montón de lugares. Entonces la gente ya sabía en el mes de octubre que nos estábamos vacunando. Y de hecho el porcentaje de vacunación obviamente es bastante importante, pero hay una gran concientización. No hay obligaciones, no hay obligación al confinamiento. La gente puede tener gripe y irse a trabajar, pero sí le piden a la gente que por favor se cuide para cuidar al otro. Cuando hablas de la vacuna, que esa concientización es importante. Cuando hablas de la vacuna, ¿es la antigripal la común o es una vacuna nueva? No, es la misma vacuna, porque las vacunas evolucionan cada 2 años, claro, pero esta es la misma que la del año pasado. Por lo tanto, mi consejo en las redes, que si quieren les dejo @drmartacohen, @drmartacohen. Mucha gente me pregunta, estoy por ir a Europa, ¿qué hago? Bueno, si tiene más de 50 años, dése una vacuna.
Bien. 2 semanas antes de venir, si viene a Europa o va a Estados Unidos para, bueno, evitar contagiarse. Pero la población de riesgo es esa población, ¿no? Los inmunodeficientes o las personas mayores de 60 a 65 años. Pero es la misma vacuna. Marta, agradecerte por supuesto esta comunicación para cerrar un poco la idea. Entonces, no debemos pensar que estamos volviendo a vivir el diciembre de 2019, no se viene una pandemia, tenemos que estar tranquilos con respecto a este escenario. Por supuesto, absolutamente. Esta es una situación controlable, es una situación que es un pico de gripe más alto que lo habitual. Por supuesto, los hospitales están constreñidos. Tenemos 5.000 pacientes internados, se dice que van a llegar a 8.000 internados por gripe para Navidad, a lo cual se suma una huelga de los médicos residentes, por la cual la situación del Servicio Nacional de Salud es constreñida, porque estamos en un pico, pero no tiene mayor mortalidad, sí como tiene mayor contagiosidad, hay más casos. Pero bueno, no es para vigilarla. Es para planificar cómo van a ser en Argentina cuando llegue el mes de marzo, pero no es para preocuparse de que va a ser una situación de pandemia, no, para nada. Bueno, ojalá que alguien se ocupe de planificar algo en este país antes de marzo. El gobierno tiene que ocuparse de eso, es el rol, para eso los votaron. Bueno, ojalá que lo hagan. Muchas gracias, Marta, buenas noches, gracias por estos minutos y que tengas un buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, era Marta Cohen desde Londres. Parecía estar en la calle, ¿no? Sí, estaba muy empichada además. Estaba abrigada, sí, estamos de fiesta, decía. Estamos de hecho, fiesta, no sabemos ¿cuál qué pasa, sería la pero fiesta? No lo sabemos. Bueno, aquí ahora, digamos, la fiesta del pensamiento. Para continuar, vamos a conversar con Diego Stulbarg, politólogo, docente, coordinador de grupos de estudio de pensamiento político y filosófico. Bueno, ideas, cómo pensar las transformaciones sociales en un mundo que parece hecho hoy a la medida de las derechas. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer recibirte. Bueno, trabajaste un poco a partir de la metáfora de la metamorfosis de Kafka. Sí. ¿Sí? En la metamorfosis de Kafka, creo que casi todo el mundo lo sabe, bueno, hay un señor que un día se despierta y es cucaracha, ¿no? O es un coleóptero, según Nabokov. Bueno, sí. ¿Nos pasó algo parecido? Un día nos despertamos y éramos cucarachas. Bueno, son imágenes posibles, ¿no? La metamorfosis, según Borges, en realidad está mal traducido. Debería haberse traducido como la transformación. Bien. De hecho, ya hay alguna edición en castellano sobre Kafka del cuento que se llama La transformación. Y hay una traducción de Borges, de hecho. Bueno, Borges es el que hace esa advertencia. Entonces es posible pensar que Kafka nos ofreció un modelo de transformación bastante distinto al que tenemos en uso en general en la política, sobre todo en la política más militante, ¿no? Porque en general nosotros decimos que nosotros vamos a transformar a la realidad, no que la realidad nos va a transformar a nosotros. Entonces ahí se abre un dilema, digamos, de los que solemos decir que la política es muy importante para transformar la realidad. Llega un momento en que tenemos que hacer un balance y decir, hemos logrado transformar la realidad a través de la política, miramos el presente y decimos más bien todo lo contrario. Entonces ahí aparece la posibilidad de utilizar el modelo de transformación de Kafka para pensar esta realidad, y lo que tiene interesante ese modelo es que en lugar de ponernos a nosotros como los sujetos que vamos a poder realizar en el futuro, todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, todas grandes ideas, buenas ideas, tenemos que preguntarnos cómo fue que a nuestras espaldas, o mientras dormíamos, como en el caso de Gregorio Samsa, ¿no?, con sueños inquietantes, fuerzas ocultas han operado sobre nosotros, y el día que nos despertamos, en lugar de ser transformadores, tenemos patitas, tenemos una espalda dura y que no nos queremos levantar para ir a trabajar. No es posible, ¿no? Entonces hemos sido convertidos en algo que, además, vistos desde nuestra propia percepción de las cosas, nos hemos convertido en un bicho repugnante. Sí, Kafka no dice nunca cucaracha, pero lo da a entender. Si no es una cucaracha, es un escarabajo, algo así. Entonces pienso que es un buen punto de partida preguntarnos qué fuerzas operaron a nuestras espaldas y en qué nos hemos convertido. También porque preguntarnos en qué nos hemos convertido nos puede permitir detectar
en esto que somos ahora, en este bicho que somos ahora, ¿qué potencias posibles hay? O sea, ¿cuál es el cuerpo efectivo que tenemos? ¿Qué afectos reales tenemos? ¿Cómo es nuestra existencia? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Que seguramente las de una cucaracha y las de un trabajador que anda vendiendo por ahí, como era Gregorio Samsa, la situación cambió y las potencias también pueden cambiar. Pero entonces hace falta por lo menos que en el texto de Kafka es muy notable que, convertido en bicho, Gregorio Samsa todavía tiene un monólogo interno de humano. Tiene una razón humana todavía. La conciencia tarda en adecuarse a la transformación del cuerpo. Quizás estamos en una situación así, ¿no? Si estamos todavía pensando como si fuéramos los que fuimos o los que quisimos ser, nuestro cuerpo ya ha variado y puede otras cosas, ¿cuánto tardaremos en que nuestra conciencia y nuestro lenguaje pasen a hablar por las potencias de las que hoy podemos disponer? En ese sentido me parecía que la idea de Kafka, de la transformación, podía hablar más directamente a nuestra situación que lo que en general es el lenguaje político que anda dando vueltas, que a mi modo de ver no tiene ni cómo empezar a hablar de esto. Diego, recién hablabas de la transformación y esto de, bueno, de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Y la transformación requiere más tiempo. La transformación es un proceso deseada, decís. Claro, es un proceso largo. Y yo pensaba en lo que nos pasó en la Argentina, que durante mucho tiempo pensamos que éramos una cosa y, viste, el elefante en el bazar, la imagen del elefante en el bazar, algo muy intempestivo, que es, por ejemplo, la llegada de este gobierno, sí, que nos mostró otra cosa, ¿no? Que nos mostró, bueno, tal vez no éramos lo que realmente pensamos que éramos. Sin embargo, desde ciertos sectores se siguen pensando las categorías políticas como antes. Yo pienso en el peronismo, en la oposición, que de repente no incorpora esa transformación que fue real, incluso a su forma o a su paradigma. Sí, me parece que hay varios problemas dando vueltas, ¿no? El primero es quizás la llegada de Milei no es el momento de la transformación, sino la evidencia de algo que venía ocurriendo desde antes y no se podría entender nunca de dónde vino eso. Se negaba. Exacto. No la vimos venir. No la vimos venir, claro. Bueno, digamos que cierta sociología empirista cree que todo es visible. Yo que pienso de otra manera, no creo que sea todo estrictamente visible. Creo que además de lo visible está lo adyacente, lo que está por debajo, lo que tiene otra consistencia y no es evidentemente visible. Por lo tanto, tengo ciertas resistencias a reducir las ciencias sociales solo a lo que se ve y a los instrumentos de medición, ¿no? Pero volviendo a lo que decías, quizás las categorías que decís que el peronismo, oposición, izquierdas y otros seguimos usando en automático, el problema es el uso en automático, porque esas categorías cuando están tocando alguna dinámica de transformación de la sociedad quizás vuelven a tener un uso o reformadas, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros podemos tener un lenguaje que está completamente alejado de la corporeidad colectiva que tenemos? Entonces hay un problema de vaciamiento fuerte del lenguaje. Yo creo que ahí hay un problema serio en Argentina, pero no solo en Argentina, y que lo podríamos resumir en lo que fue la consigna del nunca más. Porque no solo en el 83 en la Argentina se dijo nunca más y desde entonces nosotros pensamos que tenemos ciertos anticuerpos para formas del fascismo militar, oligárquico, religioso. Porque entonces lo que pensamos es, cada vez que aparezca alguien con el cartel de Videla y Macera, nosotros sabemos ir a la Plaza de Mayo y sabemos gritar nunca más. Pero ¿qué pasa cuando esas formas de fascismo reaccionario vienen de la propia democracia, vienen abrazados al dispositivo electoral y de mercado? Yo creo que ahí no sabemos reconocerlo y no sabemos tampoco activar una memoria popular democrática. Pero esto me parece que no es solamente argentino. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados que vencieron al nazismo también formularon su nunca más al horror. Y también a nivel mundial ese horror vuelve, el nunca más se vuelve impotente, pero no vuelve con uniformes nazis, viene con uniformes israelíes o viene con uniformes norteamericanos, o sea, las deportaciones ilegales en Estados Unidos o el genocidio en Palestina, se hace en nombre de democracias. O sea, yo hablo de Israel como la última democracia de Medio Oriente o de Estados Unidos como el país de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Occidente con una forma de la conciencia que dice, tenemos un límite, lo llamamos nunca más, sea para la coyuntura argentina, sea para la coyuntura mundial, cuando no sabemos reconocer las nuevas formas que toman las violencias fascistas y por lo tanto son como fuerzas que trabajan en nuestras espaldas? Para eso lo uso Kafka. Tal cual. Ahí, Diego, te quería preguntar un poco, vos hablaste, bueno, de las transformaciones, un poco en la aceleración o no de los tiempos de acá en adelante, ¿no? En realidad son como dos preguntas en una.
En un texto muy conocido, cuando Liliana dice la globalización ha muerto y entramos en una especie de suspenso táctico, plantea que capaz que las derrotas y las victorias sean más efímeras de cómo eran en el siglo XX, ¿no? Que era más bien el ciclo, venía el ciclo progresista, venía un ciclo de derecha. ¿Vos ves que podemos ir a un esquema más de oleada donde capaz estas derechas ganan, pero también puede ser que fácilmente el día de mañana pierdan? O sea, ¿cómo estás viendo ahí la cuestión del espacio-tiempo en las transformaciones? Y dentro de esa pregunta, bueno, ¿qué lugar ves en la renovación de las nuevas resistencias hacia esas fuerzas ocultas? Es decir, ¿por dónde ves un poco, si vos te decís, bueno, algunas experiencias desde que asumió Milei hasta acá, que digas, bueno, acá hay alguna pista, sí, si uno quiere poder empezar a dar vuelta un poco la página? Creo que puedo ir directamente a hablar de una situación que puede ordenar mucho la conversación, que es el reciente triunfo, no en Argentina, es cierto, en Nueva York, de Zoran Mamdani, ¿no? Porque el triunfo de Mamdani ofrece 2 o 3 pistas que yo creo que valdría la pena considerar. En primer lugar, Nueva York es la cuna de Trump, pero es también la cuna de Trump en el sentido de ese capital inmobiliario, claro, convertido en una forma de destrucción del mundo para después reconstruirlo como maquetas burguesas ideales, ¿no? Lo que se quiere hacer, por ejemplo, en Franja de Gaza. El triunfo de un joven de 34 años, que se llama a sí mismo socialista, que es musulmán en la ciudad de derrumbe de las torres, de atentado contra las torres, me parece que vale la pena poner la lupa ahí. Hay un par de cosas que ocurren ahí que yo le prestaría particular atención. Una de ellas es que lo que logró este joven dirigente de izquierda es ligar de una manera bastante extraordinaria el discurso y los dilemas de la geopolítica con lo social inmediato. Es decir, que decir musulmán o decir palestino en ese contexto es también, va conectado con decir no aumento del precio de los alquileres, regulación del transporte público, guarderías. Es decir, el discurso de lo social es capaz de admitir directamente el dilema de lo geopolítico. Si ahora vuelvo a la Argentina, diría, la Argentina no se habla de política internacional. Es un saber difícil para especialistas o periodistas. Solo la derecha sabe hacer de eso un saber fácil, que es muy fácil, ¿no? O sea, los democráticos de un lado, los comunistas del otro, digamos, los democráticos deben liquidar en todo tiempo y lugar a los que no lo son, y se terminó. La experiencia de Nueva York me parece la primera experiencia donde un discurso de izquierda no habla de política internacional en abstracto, con información y con cuadros complejos en los medios de comunicación, sino que puede nombrar un proletariado informal que tiene la marca de la migración y que puede enfrentar la política de antimigración y deportación de Trump. Eso me parece absolutamente interesante, porque si además pensamos un poco que Mamdani es ugandés, es asiático. Su padre es un intelectual muy interesante, un académico que nació en Uganda, que es heredero de los procesos de descolonización de África y Asia, y que dice, me asombra mucho que mi hijo Zoran, con 34 años, haya politizado sus marcas personales de origen, haya podido hablar con la migración neoyorquina, con el proletariado informal de Nueva York, y haya logrado empezar un contragolpe. ¿Qué está diciendo con la palabra contragolpe? Que los mismos lugares donde Trump imagina reconstruidos como maquetas, de esos lugares aparece una población que empieza a cuestionar en Nueva York la hegemonía de Trump. Yo creo que en Argentina tendríamos que poder mirar eso, porque si miramos eso, quizás podríamos descubrir que la táctica electoral no es la última palabra de la política. Hay algo que no es la táctica electoral, que es la gestualidad. La gestualidad, cómo se interpela desde lo que somos a sujetos concretos, y cómo se toman los problemas mundiales como problemas inmediatos de nuestra realidad. Yo nombré ya varias veces Palestina, podría nombrar ahora Venezuela y preguntar, con la cantidad de migración latinoamericana que anda dando vueltas en la Argentina, ¿es posible que la política argentina no opine nada sobre Venezuela, salvo el gobierno que queda disponible para cualquier tipo de barbaridad imperialista? Entonces, yo creo que hay una serie de gestos que no hay que confundir con tacticismo electoral, porque el tacticismo electoral sin esos gestos está vaciado y no puede nada contra el gobierno de Milei, que sí está lleno de gestos, y habría que pensar muy de cerca incluso si en la gestualidad
que en Nueva York permitió esta situación, no está incluso los famosos 3 disparos de Luigi Mangione sobre un CEO de una importante empresa de salud en Manhattan hace menos de un año. Es decir, hay una serie de gestualidades que en Nueva York se fueron dando que hacen posible un triunfo político. En la Argentina, ahorrarse ese camino y buscar la ingeniería electoral, la táctica electoral para dar, digamos, un batacazo político, me parece una muestra de impotencia muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina tal vez la categoría de político tradicional es la que sigue, digamos, hegemonizando todos los espacios. Yo Exacto. pienso en una expresión genuina, novedosa como Mamdani, la verdad que no encuentro, si tengo que pensar en el circuito que más conocemos, ¿no? Digamos, y que tenga además las herramientas como para negociar, hacer lobby y llegar, y al mismo tiempo que interpele todo esto que decís, que en Argentina no sé si sería la categoría de migrante, tal vez hay otras categorías también en discusión, pero me cuesta mucho, ¿no? Es un poco endogámico también el sector político de nuestro país. Te doy toda la razón. Además estamos muy lejos de Nueva York, También, en todo sentido, claro. estructural, estamos en la periferia, ¿no? A mí me parece que nuestro derecho a comparar no es para abstraer diferencias, sino para preguntar un poco qué es lo que, en qué punto, como dijiste vos, la endogamia nos empobrece tanto. Y yo creo que hay experiencias en Argentina. Por ejemplo, estoy pensando ahora en la experiencia también municipalista, como la de Nueva York, que hay en la ciudad de Rosario. Villaverde. No, sí, Ciudad Futura. Monteverde, Juan Monteverde es el candidato, es el referente, pero es un grupo militante muy consistente, Claro. colectivo, es un colectivo muy activo, por más que se conozca 1 o 2 referentes, es una experiencia colectiva, yo la conozco, la experiencia de Ciudad Futura, y también ellos están pensando en la ciudad, no en términos de derivación de la política nacional argentina, que Claro. En cierto sentido está atorada en el problema de la herencia de Cristina, ¿no? ¿Quién hereda a Cristina? Esa experiencia es distinta, no es del AMBA, tiene de su propio nombre, de su propia historia, provienen de movimientos sociales, tienen una conexión con lo que fue el 2001, con el feminismo, que es muy fuerte. Y en esta continuidad entre movimiento social y partido político, tienen una frescura, y yo creo que hay por ese lado hay una conversación abierta posible. El gran problema que yo veo es que se constituyen frentes que intentan renovar el peronismo con nuevas figuras, por esas nuevas figuras que vienen a renovar al peronismo, que viene del fracaso de Fernández y que está en la situación, digamos, terrible de Cristina presa y las internas en las que sabemos que se está consumiendo el peronismo, son figuras que tienen el problema de si van a poder renovar en sentido de introducir nuevas prácticas y nuevos imaginarios, o van a quedar absorbidos por esa descomposición. Entonces me parece que pensar en Nueva York, que ya les digo, me parece un ejemplo solamente pedagógico, porque no son situaciones copiables, podría servir al menos para hablar entre nosotros sobre los gestos que faltan, los temas que no tratamos, los enormes costos de una especie de endogamia y sobre todo la incapacidad de problematizar la democracia. Te hago un comentario muy breve. El 6 de diciembre del 2022, luego de conocerse la condena que se hizo sobre ella, Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso público diciendo que en la Argentina, estamos hablando del 22, o sea, después de, vamos a decirlo así, 20 años de gobierno kirchnerista con 4 de Macri atrás, es decir, balance de gobierno progresista muy amplio, la Argentina tenía un Estado que estaba paralelizado. Tenía una justicia totalmente copado por mafias, y las corporaciones políticas, económicas, Clarín, etcétera, toman a los líderes populares por mascotas. Eso lo dijo en televisión pública. El diagnóstico, después de 20 años de kirchnerismo, según su líder, vicepresidenta pública, es que la democracia argentina está en una situación gravísima, gravísima, gravísima. Bueno, después llegó Milei para ponerle política reaccionaria a esa crisis de la democracia. Si nosotros seguimos pensando la política como un problema de personal político para una democracia que funciona, si seguimos con cabeza alfonsinista o kirchnerista, es decir, que alcanza con los mecanismos democráticos habituales para llenar de contenido social este país, me parece que no estamos percibiendo transformaciones muy brutales, políticas y micropolíticas, que lo único que hacen es mantenernos en esa situación de conversión en insectos, digamos, que claro, con la broma de Kafka traigo, ¿no? ¿Qué debería tener la caja de herramientas nueva, en todo caso, para poder entender este mundo nuevo también y esta situación? Sí, cuando uno le pregunta qué hacer, no sé qué hacer, mi insignificancia, digo que no lo sé, pero hay cosas que podemos pensar.
Una se la dije, hay un problema de puesta de los problemas del mundo en términos de un saber difícil, que habría que ser muy especialistas y qué sé yo. Eso me parece que es un problema. Nosotros tendríamos que tener una articulación bastante más fluida entre los temas del mundo y los temas nuestros inmediatos. Y esa fluidez depende un poco del coraje de decir qué pensamos de lo que está pasando en Israel, qué pensamos de las deportaciones, qué pensamos de lo que pasa en Venezuela. Esto nos lleva a otra cosa, hemos quedado muy inhibidos respecto de las historias nuestras. Y cuando digo historias nuestras, puedo ir a cualquier momento de la historia argentina, pero vamos a los años 70, o vamos a los años de la lucha de los derechos humanos, o vamos a los años de las luchas piqueteras. Esas luchas son luchas extraordinarias. Hay una riqueza de archivo, hay una riqueza de memoria, y hay una riqueza de sensibilidad que está completamente inhibida, que está completamente a la defensiva. A mi modo de ver, todo eso tiene que volver a ser desplegado con un criterio de enemistad claro. Se ha planteado, en la Argentina se nos ha planteado una guerra y una forma de enemistad muy fuerte al mundo laboral, al mundo de la cultura, digamos, son formas de agresión muy fuertes. La idea de que nosotros no tenemos derecho a reactivar una dimensión de enemistad, a recobrar nuestra memoria y nuestro archivo y a no defender un lenguaje de enfrentamiento político, me parece costosísimo, Entonces, esos son dos gestos que a mí me parecen elementales para comenzar a hablar de otra manera de nosotros mismos, ¿no? Hay una situación, digamos así, de disolución en el discurso público de la agresividad democrática y popular que me parece bastante vergonzosa, ¿no? Recién hablabas de lo de la enemistad y yo pensaba si esto que decís se relaciona con esta tibieza, ¿no? Esta Corea del Centro, digamos, que de repente es un poco el modelo que se implantó de diferentes sectores, como bueno, no me la voy a jugar ni para un lado ni para el otro, porque eso me garantiza, bueno, cierto capital político, capital social. ¿Vos crees que tiene que ver con eso? Digamos, yo creo ¿Es una lectura errada? Yo creo que el mileísmo, el trumpismo nos ofrecen una idea fascista de enemistad que nosotros no podemos de ninguna manera dócilmente incorporar y copiar. Pero hay otras formas. Pero hay formas distintas, porque hay formas cognitivas de la enemistad, que simplemente significa comprender qué estrategias están en juego. Comprender que lo que enfrentamos son estrategias, entonces la comprensión política debe ser estratégica. O, por ejemplo, ser capaces de interrumpir el monopolio comunicacional, retórico y narrativo del gobierno. Sí, cuando digo enemistad, quiero decir simplemente el hecho de poder comprender que hay proyectos históricos muy distintos en juego y que además tienen un contenido existencial. Es decir, la idea de que a nosotros no nos importa tanto la reforma laboral, porque quizás no toda la clase trabajadora hoy es formalizada, o que no nos preocupa mucho qué pasó con el trabajo informal, o que no nos preocupa mucho qué pasa con la cultura, o que no nos preocupa mucho lo que pasa con la salud o con los jubilados, estamos hablando de una dimensión existencial de la política. Ya no estamos hablando de lo que podríamos llamar una conversación sobre opiniones. Estaríamos más bien preguntándonos si todavía tenemos la sensibilidad elemental y el lenguaje elemental para comprender lo que se está jugando en términos civilizatorios, culturales, nacionales, sociales, ¿no? Entonces, creo que hay una dramatización ausente en los streaming, en la cultura de la broma, en la cultura de la fiesta, ¿no? De derrotado pero festivo, ¿no? Que me parece un retroceso respecto de, insisto con esto, de los lenguajes argentinos. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos compartiendo la portada de tu libro, El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay. Bueno, disponible, Ariel editó, ¿no? Por lo que veo, puede ser un lindo regalo para poner el arbolito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Diego Stupar, que estuvo con nosotros. Vamos a hablar ahora de otro asunto. Otro asunto, pero todo tiene que ver con todo de alguna manera. Vamos a hablar de economía y vamos a basarnos en un informe de coyuntura, un informe del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nos visita justamente su director, Andrés Aciaín, economista. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿qué encontraron? ¿Qué podés contarnos sobre este informe que, bueno, muestra una suerte de fotografía reciente de la situación económica del país? Sí, es un informe que trata de dar cuenta de un balance de año, pero más bien de analizar hacia dónde va el gobierno, cuáles son las perspectivas del gobierno hacia el año próximo, ¿no? Y nosotros el balance que hacemos es que el gobierno siente relativamente piloteada, que si después quieren podemos hablar, digamos, hasta dónde es cierto el frente externo, la estabilidad del dólar, las cosas que uno decía, va a llegar a pagar la deuda o no, que todavía no está resuelto, pero digamos, se siente con confianza para resolverlo.
y quiere dar un paso más, quiere aprovechar el caudal político de la última elección, el apoyo externo norteamericano que le permitió surfear, digamos, la coyuntura económica, para pasar a institucionalizar lo que es el proyecto liberal. ¿Y a qué me refiero con institucionalizar? Me refiero que a cosas que hasta ahora eran generadas mediante herramientas coyunturales que eran de fácil reversión, se lo pongo en criollo, un dólar barato, una apertura importadora que forzaba a los empresarios a contener la paritaria porque no podían competir, que generaba consenso a favor de bajar impuestos y cargas sociales porque los empresarios veían la competencia externa y buscaban reducir costos, y que destruía ciertos sectores del entramado productivo que para los liberales son ineficientes y hay que reemplazarlo por importaciones. Esto que se daba mediante una política coyuntural, un dólar barato, una apertura importadora, lo quieren institucionalizar legalmente. ¿De qué estamos hablando? Reforma laboral, para que la baja de los salarios ya quede establecida mediante mecanismos institucionales, reforma tributaria, que achiquen la carga impositiva, reforma o reducción de los aportes patronales a la seguridad social, que en parte está metido en la reforma laboral, y una serie de acuerdos comerciales de libre comercio con Estados Unidos, en el caso de la Unión Europea vía Mercosur, que consoliden la libre importación, el ingreso de importaciones y la destrucción de parte del entramado productivo nacional. Nosotros decimos que el gobierno va ahora por la institucionalización del programa libertario. Claro, en realidad es como una forma que no pueda volver... Uy, se cayó el micrófono. Una forma de que no pueda volver para atrás, ¿no? Generar como cierto piso que no dependa de lo que se llama, bueno, de la tensión política, que no dependa de las fuerzas, sino que dependa de una estructura legal. Claramente, digamos, pasar de lo que es una política que uno diría, bueno, viene otro gobierno, sube un poco más el dólar, restringe la importación, favorece una mejora de los salarios. No te digo que es tan fácil de revertir, porque cuando una industria se destruye y cierra las puertas, no es que vos con una protección aparece de nuevo la industria. Más fácil destruir que crear en términos productivos, pero aún así uno, por la experiencia histórica, sabe que un cambio en la coyuntura política y a partir de eso, de cierta variable económica, pueden reconstruir parte del entramado. El gobierno quiere generar una malla legal que impida esa posibilidad de reversión del programa liberal, y para eso, bueno, está tratando de construir también una agenda política más amplia con alianzas con gobernadores de parte de una oposición que Caputo, ni bien ganaron, dijeron y llamó a construir una oposición razonable, que sería el ideal, digamos, de una oposición que se presente como oposición, pero en realidad no cuestione el programa de fondo. 70-30, que es el momento. Un programa de fondo, una democracia de baja intensidad, dos partidos que se alternan con un programa económico preestablecido, único, consensuado, a la peruana, a la paraguaya, como les gusta decir, digamos, una democracia de baja intensidad que genera desgano en la población respecto a la política, porque ve que vota uno o el otro, el programa es el mismo, ¿no? Un modelo de país que es funcional a intereses geopolíticos, básicamente norteamericanos y de corporaciones, ¿no? Porque una democracia con poca densidad social y política es políticos que los apretas un poquito y le sacas lo que querés, para ponerlo... Ahora, ¿qué posibilidades de éxito le ves a todo esto que estás describiendo, ¿no? A todo lo que sería esta segunda etapa, ¿no?, del gobierno de Milei. Y fuertes posibilidades de éxito le veo, sí. Viendo la oposición, digamos, del peronismo, muchos gobernadores, la voluntad de diálogo y cómo ceden ante un resultado político que uno lo ve, está bien, fue un apoyo en una elección de medio término en un programa económico atado con alambre, que estuvo a punto de caerse ya 2 o 3 veces y vino un salvataje de afuera agarrado con los pelos, un país endeudado que tiene en rojo las cuentas externas y que la salida hacia adelante es conseguir más deuda, salieron al mercado y consiguieron una tasa carísima. Uno ve podemos decir, para lo poco viable que se ve el programa económico, los resultados escasos que está dando en términos de que vos decís, no generaron un modelo de acumulación que vos decís, esto va para adelante, están juntando dólares, tiene viabilidad. Para algo tan agarrado con alambre, ceder tanto a algunos sectores de la oposición a consolidar este programa, a mí me parece una mala jugada de parte de sectores de la oposición, pero los veo bastante dispuestos al diálogo, tal vez por presiones y acuerdos
por fuera, ¿no? Porque recordemos que hace unos meses el que llamó al diálogo a muchos gobernadores fue directamente el embajador norteamericano, que estuvo recorriendo las provincias, y ahí se atan intereses de empresas con intereses locales. Me parece que hay que entender más por ahí que por la política esa disposición a dialogar. Sí, ahí siempre es como, se vuelve a veces a la comparación de los 90, ¿no? Con el modelo de convertibilidad, y yo me quedo pensando, y para también ahí preguntarte, si también en ese momento hubo ciertos beneficios para la clase media, a través del crédito, o por lo menos un sector profesional en blanco podía tener cierta... Pero ahora pareciera que con el modelo actual, la clase media es una de las más golpeadas, o lo que queda de la clase media. No sé ahí cómo estás viendo vos, si en términos económicos ves que el gobierno pueda tener cierto resto para reactivar esquemas de créditos, o que pueda, sobre todo a ese perfil de clase media, media-baja, que la recesión le golpea fuertemente. Sí, digamos, ahí la política que ellos juegan es básicamente el dólar barato, la zanahoria, ¿no? Ahora muchos sectores de clase media que todavía pueden, se van a ir de vacaciones a Brasil, van a estar contentos en el verano. Se compran cosas por, claro, por, digamos, plataformas. Va por ahí. No le veo la capacidad que tuvo el menemismo para consolidar un proceso económico que por lo menos generó cierta expansión del 92 al 98, 6 años, tequila por medio. No le veo esa capacidad. Ellos heredan una deuda muy elevada y ahora por lo menos hasta ahora, la última salida al mercado, consiguieron 1.000 millones de dólares, tienen que pagar 6.000 millones de dólares. Consiguieron 1.000 a una tasa del 9,25%, 9.25% de interés, que es altísimo. Entonces, uno no ve por ahora un esquema favorable. Y hay diferencias también geopolíticas, internacionales, digamos. No es lo mismo los 90 con Estados Unidos, potencia hegemónica única, que hoy día Estados Unidos más bien en una reacción del que se cae y se enoja y empieza a tirar piñas para todos lados, ¿no? Que es un poco el imperio que cuando ve que los chinos lo están comiendo sale como un loco a ver quién está en el patio trasero y tratando de meterse a las patadas en los gobiernos, ¿no? Entonces, el contexto no lo veo tan favorable. Cuando uno ve incluso el acuerdo de libre comercio, los puntos generales que se presentaron en el acuerdo con Estados Unidos, es vergonzoso. O sea, el nivel de unilateralidad en las concesiones es total. O sea, Estados Unidos dice, vamos a abrir algún mercado no especificado primario, algo de carne, pero en cualquier momento Trump por decreto puede frenar las importaciones de Argentina. O sea que te cedo un poquito de un mercado hasta cuando se me cante. Y del otro lado, Argentina se abre en todos los sectores, regula un montón de trámites para arancelarios, cede la política exterior comercial con China, porque les da mecanismo para que Estados Unidos pueda ingerir en la política argentina hacia los productos chinos. Le cede, bueno, control de datos, jode a los laboratorios nacionales, jode al campo porque le pueden cobrar todos los años regalías por el uso de sus propias semillas. O sea, es un nivel de tocar tantos intereses, tantos sectores, tan unilateral, que vos decís... Es como que es demasiado descarado, no hay, ¿cómo decir? No ves los beneficios, digamos. ¿Y cuánto se puede sostener esto? Porque recién decís que ves cierta confianza en el gobierno de que se van a lograr algunas de las reformas. Hay que ver, digamos, en el marco de la negociación qué efectivamente se concreta y qué no. Digamos, probablemente si se concreta la reforma laboral no va a ser tal cual la presentaron, va a haber alguna negociación en el medio. Pero digo, ¿cómo se puede sostener estos 2 años pensando en lo que decías vos, que hay que pagar la deuda, que no pueden entrar 20.000 millones de dólares cada 6 meses como vino sucediendo hasta ahora, que el FMI ya mira también la cuestión de las garantías de otra manera? Sí, ¿cómo son los próximos 2 años? Si me preguntaba a mí, yo creo que la economía va a estar así, a media máquina. Digamos, no va a ser un modelo de prosperidad, de crecimiento aunque sea... artificial, digamos, impulsado por deuda externa. Mandar a media máquina, van a ver si pucherean con acuerdos muy así para llegar a pagar puntualmente los costos. Sí, yo le veo una perspectiva puchereando ahora muy desigual en los frutos, sectores que van a seguir perdiendo el trabajo, deteriorando ingresos, mientras que algunos grupos consiguen, digamos, con el dólar barato cierto bienestar porque estabilizaron ingresos. Pero los veo puchereando, no los veo con un proyecto de consolidación. Sí puede haber ciertas inversiones que a mediano plazo desarrollen parte de lo que es la minería, hidrocarburos, en sectores primarios que puedan cambiar un poco la trayectoria de las exportaciones, pero es a plazo.
Por eso creo que ellos están pensando en esa oposición razonable, porque ven que no es un proyecto que va a dar frutos para asegurar una reelección. Entonces les gustaría tener una alternativa viable. Y la población, lo que veo y lo que va a crecer es el desgano, digamos, el desgano con la política, la falta de entusiasmo por un presente económico que no tiene perspectiva de mejorar, que está siempre ahí puchereando, trabajando en la informalidad, que es el empleo que más crece. Ese es un poco el panorama, digamos, que yo creo para los próximos 2 años del gobierno Milei. ¿Te parece que la relación comercial con China, en función del acuerdo con los Estados Unidos, se va a ver realmente afectada, digamos? Y es probable, todavía no sabemos hasta dónde va a avanzar y los detalles. Hay cosas, por ejemplo, hoy día en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, China le puso aranceles a la soja norteamericana. Y esto le permitió a Argentina, Brasil, ganar mercado en China y vender a buenos precios. En el tratado se dice que Argentina va a colaborar con Estados Unidos a armar un plan de estabilización del mercado de la soja. ¿Cómo se lee eso? Porque Estados Unidos le dice a Argentina, vos no le podés vender a los chinos la soja que nosotros no le podemos vender por los aranceles. O sea, hay un nivel de manejo ahí de la política exterior que es peligroso. También yo creo que dentro del swap norteamericano está una cláusula de usarlo para cancelar el swap chino, por ejemplo, ¿no? No sé si yo creo porque eso es secreto o... Sí, claro. Se dijeron que era secreto, que no se podía dar información, pero por el monto del swap te das cuenta. Son 20.000 millones de dólares el swap norteamericano, 18.000 es el chino, y de los 20.000 norteamericanos usaron 2.000, en realidad 2.700 ya, que se las llevaron, digamos, con esa ayuda que le hicieron a Milei para estabilizar el peso en las elecciones, y lo que te queda, van a usar 5.000 para cancelar el swap con China, y el resto es más o menos la plata que hoy tenía Argentina, digamos, de tramo no activado de China, que lo va a tener ahora de tramo no activado norteamericano. Está hecho para eso, digamos, está negociado así. Lo que tiene es que la situación del gobierno de Milei es tan frágil, por lo que decíamos en la base, porque el programa económico no logra dar respuestas a los problemas de la economía argentina y depende en su supervivencia de la asistencia norteamericana. ¿Pero y del no apoyo. logra o no le importa? Porque no lo logra, no lo logra. ¿Vos crees que hay cierta expectativa de dar respuesta? Porque, por ejemplo, el programa de reforma laboral ni siquiera en las expectativas propone la creación de empleo, y uno de los problemas es la creación de empleo. El tema es qué es lograrlo para el sector de Milei. Lograrlo no es que todos los argentinos vivan bien. Lograrlo es generar una economía que genere un saldo externo vía exportación de productos primarios que permita repagar la deuda y mantener una estabilidad cambiaria que genere estabilidad macroeconómica. Y a partir de eso, ir viendo si el crecimiento económico con el tiempo va generando cierta integración de otros sectores, digamos, al modelo económico. No está logrando lo primero. O sea, no está logrando un modelo que les dé el saldo de dólares mínimo para pagar la deuda y estabilizar el dólar. Y para ese mínimo está dependiendo de salvatajes externos del gobierno norteamericano. ¿Qué significa? Que está a merced de los Estados Unidos, que Trump lo tiene agarrado, no quiero decir de dónde, y que entonces le puede imponer lo que quiere. Por eso le impone un acuerdo de libre comercio donde dicen, ustedes tienen que entregar todo, yo no entrego nada. Y se sienta así. Y quiere una base militar en Ushuaia y quiero el petróleo de Vaca Muerta. Y se sienta así. Y a los chinos, sácamelo. Y Milei hace todo lo que le diga porque no tiene poder propio. En verdad, porque lo pusieron ellos, ¿no? Entre las cosas. Los mismos sectores internacionales que pusieron a Trump en Estados Unidos. Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esclarecedor, como siempre, Andrés Aciaín. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y se viene el último bloque de Bienvenidos al Tren y vamos a sentir la crueldad una vez más. Me parece, antes de irnos una última vez, antes de despedirnos de Bienvenidos al Tren, hablaremos de la anatomía de la crueldad. Una muy pequeña pausa y estamos de vuelta con vos. Eternity, fábrica de pizza, el horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante.
Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévala con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasti Splash? Me los reolvidé. Compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogulo, también en su versión extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Aquí estamos de vuelta, bienvenidos al tren y la última mesa de conversación de este ciclo va a estar dedicada de alguna manera a algo que es algo así como el triste signo de estos tiempos, ¿no? La crueldad. Anatomía de la crueldad es el nombre de un informe sobre discursos de odio realizado por la Asociación Civil Comunicar Igualdad y nos visita Sandra Chaer, que es la presidenta de la Asociación Civil Comunicar Igualdad, comunicadora social. Sandra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, hay un dispositivo de aplicación de la crueldad y de
difusión de discursos de odio, que es lo que de alguna manera explica el informe que estás presentando, ¿verdad? Sí, nosotras venimos trabajando desde Comunicación para la Igualdad hace muchos años en discursos de odio y violencia digital de género, antes de que llegara La Libertad Avanza al gobierno. Y lo que nos pareció es que a partir de esta gestión, que ya el año pasado también habíamos estado relevando un poco la comunicación política, era importante de alguna manera dar cuenta del sistema, porque es un sistema claramente, es un sistema además organizado para el mal, o sea, hay un objetivo violento, maligno, etcétera, que es constitutivo, digamos, de la comunicación política del gobierno. Entonces nos parecía que era bueno, sobre todo en un año electoral, donde suele haber además más desinformación, dar cuenta de cómo son estos ataques, qué características tienen, cómo está conformado el sistema, qué peso tiene la desinformación también, no solamente los discursos de odio o la violencia. Así que un poco esa fue el origen del informe. Pienso con un detalle extra, que además ese sistema en gran medida lo pagamos nosotros. Exacto, totalmente con la nuestra, con mucha opacidad, ¿no? Porque no hay demasiada información ni sobre, digamos, lo que sería la comunidad digital o quienes de alguna manera manejan la comunicación digital, pero tampoco sobre la publicidad que se está dando a través de las empresas vinculadas al Estado y que de alguna manera se sospecha, se supone que están financiando también a muchos periodistas y medios de comunicación afines al gobierno. No hay información clara sobre todo eso. ¿Cómo ves? En ese sentido, organismos como en la OEA o el último texto directrices de la UNESCO para una inclusión digital, hablan de la categoría moderación o curación de redes sociales, ¿no? Porque advierten sobre los efectos burbujas, advierten sobre, ya no, ni siquiera sobre la fake news, sino sobre la desinformación, y lo que vos planteaste como elementos que alteran nuestras democracias. ¿Qué posición tenés al respecto? Acá por lo general se suele decir, no, es la regulación de las redes, pero en realidad se están buscando esquemas que no necesariamente es un gobierno regulando, pero en función de esto que decías, ¿qué mirada tenés con sí, el rol que...? Me parece súper interesante lo que traes, porque las directrices para la gobernanza global de Internet de UNESCO lo que plantean justamente es avanzar en la regulación, pero no en la regulación de contenidos, que me parece que acá es donde habría que hacer la distinción, porque ahí es donde sí colisionás con la libertad de expresión. Pero si vos avanzás, por ejemplo, en una regulación en términos de que las empresas tengan que dar cuenta de la transparencia, o sea, brindar información sobre cómo funcionan los algoritmos, sobre cómo están funcionando los equipos de moderación, hasta qué punto toda esa moderación es automatizada o no, toda esa información es muy opaca y no las empresas no la brindan, lo mismo que tampoco se abren a equipos de investigación por fuera. Entonces todo eso, digamos, en la medida en que las empresas participan del debate público, debería estar regulado y deberíamos poder acceder. Yo hago una evaluación simple, una mirada simple. Si vos tuvieras acceso a todo oficialmente, ¿no?, a todos esos informes que hoy nos llegan clandestinamente sobre el impacto de las redes sociales, particularmente sobre niñeces y adolescencias, yo creo que la escena sería otra. O sea, no sé si necesitamos avanzar para nada, me parece, en regulación de contenido. Ya con tener esa información me parece que la conciencia que generaríamos sobre cómo están funcionando las redes sociales y sobre la necesidad de revisar el funcionamiento de un algoritmo que sobre todo privilegia que vos permanezcas para venderte, y ahí eso ya nos cambia la escena. Entonces me parece que la transparencia es la herramienta y no la estamos teniendo. Aprovecho. Y quería ver que si están viendo algo de nuevo, algo que vos digas, bueno, acá hay que prestarle atención porque, no sé, en estos últimos meses, dentro del repertorio de los discursos de odio, acá hay algo que creció que antes no creció, o acá apareció una novedad que antes no estaba. Sí, porque uno dice, bueno, discursos machistas, discursos contra los inmigrantes, contra las pobrezas, bueno, pueden tener picos de intensidad, a veces más bajos, pero existen. Pero algo que vos digas, bueno, ojo que acá hay algo que no estaba tan en el tablero. Yo te diría, como justamente nosotras venimos desde el 2019 viendo todo este tema, lo que a mí me sorprendió muchísimo fueron tanto la falta de pudor con la mentira, o sea, mienten descaradamente todos los funcionarios del gobierno, empezando por el presidente, y no tienen problema. O sea, Milei en algún streaming, ahora no recuerdo cuál, dice porque YPF es privada.
YPF en su página web dice que el 51% es del Estado. O sea, el nivel de mentira es muy alto, y el otro es el negacionismo, que está completamente vinculado a la mentira. El hecho de que Adorni te diga, el presidente tiene 5 perros, y tiene 5 perros porque lo dice el presidente, o sea que el estatus de verdad lo está dando la persona y no una realidad objetiva. Para mí entramos en otra categoría ahí que 2 años atrás no teníamos. Sandra, para que los que están del otro lado entiendan, no es un informe que hable solamente de los discursos de odio en términos de discursos testimoniales o digitales, sino que una de las partes fundamentales de este texto es que explica cómo se trasladan a la vida concreta de las personas, a la violencia física, a la violencia real. Y me parece como importante que cuentes cuáles fueron los ejes o los casos que analizaron, si querés agarrar uno para contar, para que se entienda cómo funciona este sistema y que se pueda ver en un caso concreto. Sí, nosotras tomamos 4 casos. Nuestro interés es somos una organización que trabajamos género, con lo cual íbamos a buscar sobre todo narrativas antifeministas que le sobran, digamos, a esta gestión. Cuando empieza el año, obviamente Davos nos entrega todo el material para trabajar. Y ese fue el primer episodio. Pero el discurso del presidente en Davos, ¿no? Sí, lo recupero. Sí. El discurso donde él dice que la homosexualidad es pedofilia, digamos, ¿no? Los homosexuales son pedófilos. Y después sigue sucediendo el año y no vuelve a aparecer una narrativa antifeminista tan fuerte. Estaba lo de denuncias falsas que va y viene, pero ataca muy fuertemente al periodismo. Ahí tomamos el segundo caso, a partir de abril-mayo, que se da un ataque muy fuerte. Cuando dice no odiamos suficiente a los periodistas, de ahí surge ese eslogan, ¿no? Sí, que lo trae primero el gordo Dan y el presidente lo toma. Exacto. Y después, muy pegadito a eso, casi como un spin-off, surge el ataque a Julia Mengolini, que es el tercer caso que tomamos, y después tomamos una narrativa atemporal, si querés, porque no hay un momento específico, que es el ataque a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que esto episódicamente aparece en los discursos del presidente, nunca así con mucha fuerza. En relación al impacto, digamos, a que esto no son solo narrativas, ahí yo pondría 2 niveles. Por un lado, el impacto en las mismas políticas públicas. Porque, por ejemplo, el episodio de Davos, nosotras inicia con el discurso del presidente y le damos fin con el decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe las operaciones de adecuación de género en menores de edad. El episodio de periodismo lo cerramos nosotras de alguna manera, aunque sigue con las 3 denuncias por calumnias e injurias de Milei, las 3 primeras, porque después suma otras 5 contra periodistas. Y posteriormente incluso hay otros hechos de política pública. Digamos que la denuncia del presidente no es exactamente una política pública, pero es el presidente el que te está denunciando. Claro. Después el Ministerio de Seguridad presenta esa denuncia judicial donde se allana a periodistas buscando las fuentes, ¿no? En el caso de otro streaming colega. Y está vinculado también a ese caso la denuncia de Alcon Adamón sobre el plan de inteligencia nacional que implicaría el espionaje. Bueno, hay muchas situaciones, a esto me refiero, que esto no queda en narrativa, sino que el gobierno está tomando decisiones, o funcionarios del gobierno, empezando por el presidente, que impactan sobre los sectores agredidos. Y después tenés otro nivel, que es el de la gente que está haciendo, y pongámoslo todo entre comillas, justicia por mano propia. Entonces, en el contexto del ataque de Davos, te encontrás con un hombre que va y le quema la casa a una pareja de mujeres lesbianas. Cuando es el ataque a Julia Mengolini, a Julia la increpan por la calle en una oportunidad y en otra oportunidad va una persona a buscarla a la puerta de la radio. Cuando es el ataque a periodismo, está Roberto Navarro, que termina en un hospital con un hematoma en la cabeza. Ernesto Tenenbaum denuncia también que por la calle lo agredieron. Bueno, está la intimidación de Santiago Caputo al fotorreportero gráfico. Está la persecución, que nadie ya se acuerda porque pasan demasiadas cosas, pero el cierre de campaña, hubo una persecución en 3 de febrero o en algún lugar con un cuchillo a 2 reporteros gráficos. Uno era el mismo, Antonio Becerra, el mismo que lo habían intimado Caputo. O sea, hay muchos hechos que están pasando a la vida real. Esto no está quedando en narrativas. Ahora, ahí cuando llegamos, por ejemplo, a este último caso, ¿no? El de esta mujer, no sé, que evidentemente tenía algún tipo de desequilibrio, ¿no? Y que estaba, bueno, por agredir a periodistas cuchillo en mano. Digo, esto es algo como que este sistema que bien describías
de alguna manera estimula, pero que ya es ajeno, digamos, está fuera del control de este sistema, ¿no? Bueno, pero es re importante lo que decís, Juan, porque esto está en todos los tratados de derechos humanos, digo, por más que el gobierno lo niegue. Los discursos de odio amparan la violencia física. O sea, no siempre que hay discursos de odio hay violencia física, pero cuando hay violencia física, prácticamente siempre hay un discurso que deshumanizó, que deslegitimó, que basurió y que entonces hay un amparo, de alguna manera, una legitimación para que esa violencia física suceda. ¿Cuáles son esos sectores, además de vinculados al feminismo, qué otros sectores identificaron como agredidos? Sí, como agredidos. Bueno, el periodismo fuertemente. El periodismo es un blanco de ataque del gobierno. Acá no tenemos la situación de... Esto no es local, también pensémoslo así. Esto es... estamos viviendo lo mismo que viven quienes están bajo gobiernos de extremas derechas en otros países. O sea, tienen los mismos objetivos de alguna manera, los mismos focos de ataque. No tenemos la inmigración como un blanco acá, pero el feminismo es un blanco clarísimo desde antes, incluso no sé si se acuerdan toda la campaña de desprestigio del Ministerio de Mujeres, que ahí tenés un impacto claro en la política pública. Asumen la gestión y se empieza a desarmar toda la institucionalidad de género. Primero, durante la campaña, fue todo el desprestigio de la institución. Se logró de alguna manera permear con ese desprestigio y ahí hay algo como de alguna manera llamativo, que yo no tengo una respuesta, pero que es que las encuestas, tanto en ese momento, en el 2023 como ahora, siguen dando apoyo a las políticas de género, no al ministerio. O sea, el ministerio sí estaba muy poco ranqueado, pero la legalización del aborto, incluso las políticas trans, siguen teniendo apoyo en la población, incluso en los mismos votantes de La Libertad Avanza. Entonces ahí hay como medio difícil, una situación difícil de explicar, que es cómo vas a implementar las políticas públicas si no tenés institucionalidad de género. Pero bueno, lograron de alguna manera permear con esa idea de que el ministerio era ineficiente o utilizaba más presupuesto del adecuado, cuando todo esto se probó que era mentira. Estamos compartiendo la portada de Anatomía de la Crueldad. Allí tal vez la podemos poner un poquito más a pleno. Ahí va para que lo veas. Esto está disponible, está publicado. Uno puede ir y comprarlo en una librería. No, es gratis. Ah, ¿no? Es gratis. Espectacular. Sí, ¿Gratis? Sí, está en la página web de nuestra organización, www.comunicarigualdad.com.ar. Está en formato digital, lo descargan. Genial, comunicarigualdad.com.ar. En ese sitio podés descargar este muy interesante informe y una herramienta además muy útil para, estar un poco más despiertos, despabilados, en todo caso. Muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Un placer. Bueno, estamos llegando al final. Lentamente este tren va acercándose a la terminal para, bueno, no sé si es un ramal que cierra, no digamos eso, pero bueno, vemos luz al final de nuestro camino y es la luz de la terminal a la que vamos llegando. Algunas palabritas de despedida. Obviamente, digo, no sé, lo comparto con ustedes, supongo que estarán de acuerdo. Felices de haber hecho este programa, en este espacio. Creo que hemos tenido la oportunidad de que se escuchen voces que habitualmente no están en los medios masivos de comunicación. En general, creo que la agenda de los medios es bastante uniforme y considero que este espacio y este canal es una rareza y ha sido una rareza que tenemos que agradecer, ¿no? Digo, porque no es fácil que te permitan hablar libremente de cualquier tema que queramos plantear y así fue, creo que cada uno de los programas que hicimos de este ciclo. Así que muchas gracias a Perfil, Jorge Fontevecchia, Sebastián Beltrán, mi director del canal, muchas gracias a todos aquí por la oportunidad y valoramos además la apuesta de la empresa para poner en el aire voces y discursos alternativos, algo que realmente es muy difícil en este momento. Y después, bueno, tenemos que nombrar a todos los que han trabajado en este programa, comenzando por la persona que nos unió, que es Claudio Martínez. Claudio, un abrazo muy grande. Gracias por habernos juntado, porque además, bueno, fue lindo conocernos, ¿no? Sí. Digo, nosotros no nos conocíamos prácticamente. En la mesa, bueno, estuvimos obviamente con Fabiana Solano, Nahuel Sosa, pero también con Poli Sabatés, con Valentina Castro, con Carolina Tencio y con Ulises Bocia. Les mandamos un abrazo a nuestros enorme. Compañeros que no están aquí ahora, claro que sí. Mi guionista, Fernando Sánchez, le mando un abrazo grande a Fer. En la producción, gran equipo también de producción con Sabina Crivelli, Pablo García, Lucas Jafrot, Delfina Landi Crivelli y Leila Sosa. Equipo multigeneracional, ¿no? Me encanta. Talentos de todas las edades para darnos el mejor servicio de producción. Muchas gracias.
Bueno, no viejos, no, está bien. Bueno, no sé. Julián Papalardo, producción en piso. Gracias, Juli, gracias por todo. Julián, conmigo desde Comunistas, nuestro director, también en Comunistas, Matías Michelini. Abrazo grande a Matías. Estoy entrando ya en los trabajadores de este canal. Quiero decir que el trabajo que hacen es conmovedor, muchas veces milagroso. Titánico. Merecen todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento de todos los demás también. Muchas gracias por todo lo que hicieron. Camarógrafos Esteban Suárez y Carlos Alegretti, sonidistas Damián De Santi, Federico López, editor Ignacio Tijeras y en vestuario Pao Forte y Macarena Solano. Si me estoy olvidando de alguien, avísenme ahora, porque ya nos vamos. Parece que no. ¿Sí? ¿Me estoy olvidando? ¿No? Ok, perfecto. Bien, entonces, una vez más, muchas gracias. Gracias por haberte subido a este tren con nosotros. Ojalá que hayas disfrutado del viaje. Tal vez haya otros, tal vez no. Tal vez haya otros trenes a los que subirse u otros medios de transporte. Aviones. ¿Por qué no? Trenes, camiones y tractores, dice la canción. En fin, gracias, Nahuel. Gracias, Juan. Gracias, Fabi. Gracias a vos, Juan. Y gracias a vos por habernos acompañado. Fue un placer. Muy pequeña pausa y estoy saludando a Pablo Caruso. Último pase con Pablo Caruso para que comience QR. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasty Splash? Me los reolvidé. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogulo. También en su versión extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso, no gritáis viva la libertad. La libertad no se construye desde el odio, se construye desde el respeto. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Presentamos el Schoolmaster Pro, la afeitadora para hombres de cabezal doble.
El Schoolmaster Pro tiene 2 lados para darte 2 tipos de afeitadora en una sola. De un lado, una afeitadora para barba y cuerpo, con cuchillas cerámicas de precisión diseñadas para el mejor resultado. Del otro, hay una micro cuchilla giratoria de acero inoxidable que te da la terminación ideal. Su diseño ergonómico tiene un mango antideslizante que funciona seco o mojado y se carga con USB para darte hasta 2 horas de funcionamiento. Tiene luces LED duales para que puedas ver cada detalle. Recorta los costados y dale forma a tu barba. Todo esto sin irritación, lastimaduras o pelos encarnados. La banda del lado cerámico tiene 4 posiciones para que elijas el largo perfecto para tu barba. Y para una piel suave, la cuchilla microfina del lado de terminación te da la afeitada más al ras posible. Y en las áreas delicadas o sensibles, Schoolmaster Pro te cuida incluso ahí abajo. Eso me gusta. Schoolmaster Pro es la solución definitiva para todo el cuerpo. Llama ahora o entra a nuestro sitio web para conseguir el combo completo de Schoolmaster Pro a un super precio. Pero si lo pedís hoy, vas a recibir un descuento especial. Tenés el combo completo por un precio increíble. Llama ya. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Juan y Natale. Buenas noches, Pablo Caruso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Ante todo, después me voy a ocupar de vos. Un saludo grande y hermoso haber conocido y compartido un ratito a toda la banda de producción de Bienvenidos al Tren. Viste qué locos lindos, ¿no? Sí, muy buena gente. Sí. Me imagino haber sido muy lindo laburar con... Muy agradable. Con ellos. La verdad que sí. Y un hasta pronto, ¿no? Por supuesto, un hasta pronto. Te digo que un poquito los Zooms a la mañana me costaron, pero bueno, está bien. Es un trabajo que hay que hacer. Sí, por supuesto. Sí. Así que bueno, saludos a todo el equipo en el último programa de Bienvenidos al Tren. Bueno, cuando vos quieras tu magia. Mi magia, Pablo, primero, si me permitís, sí. También quiero agradecerte a vos porque has sido un gran compañero conmigo. No te rías, boludo, porque lo digo de verdad. Te lo estoy diciendo en serio. Después te voy a decir por qué me río. Gran compañero, además de que, por supuesto que yo ya te veía en la tele, en otros canales, pero acá, el compañerismo me llevó a llegar a casa y ser un televidente más de QR. Así que bueno, he disfrutado mucho de tu trabajo y el de tus compañeros. Valoro mucho lo que hacen, comparto mucho. Otras cosas no las comparto, pero lo que comparto me encanta compartirlo y creo que hay una sola forma en la que podemos hoy
hacer el cambio en la programación. ¿Qué es cuál? Fundirnos en un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Bueno, esta es la parte, si nos vienen siguiendo, mirá cómo grita la hinchada. Si nos vienen siguiendo, saben que toda la magia del cambio de imagen, de pantalla, de programa, la hace Juan, y a nosotros nos toca traer un poco lo que compartimos en el pase. Bueno, me estaba riendo porque me ganó de mano Juan Di Natale. No me digas. Porque hoy no trajimos otra cosa que alguna palabra respecto de lo que hemos compartido. Quiero arrancar así. Ayer se nos escapó un poquito, pero ahora quiero contarles que no tenemos otro diálogo, otro vínculo con Juan, ni antes de compartir este rato, ni cuando nos vamos. Alguna cosita de Fórmula 1. Algún mensajito de alguna cosa de lo que no sé, de lo que nos es común, sí. pero no hay mucha cosa más. Es decir, nos conocemos acá y lo que compartimos y lo que fuimos creando fue acá, en este ratito. Y a mí también me dio ganas de contarles y decirle a Juan cuánto lo valoro a Juan Di Natale. Sobre todo porque hay una cosa de bonomía, una cosa de buena persona que se nota en cada gesto de Juan, en el compromiso que tiene, aún en los momentos en los que, bueno, hay cosas con las que lidiamos que no son no necesariamente sencillas, y Juan siempre con una predisposición impresionante y sobre todo con una honestidad intelectual para llevar adelante su laburo, con lo que dijo recién, parece que lo hubiéramos hecho a propósito, pero con las cosas que podemos compartir y las que no. Y yo pienso en Juan Di Natale, en lo que conocí, digo, un profesional de tanta trayectoria que llega a este punto, con esa honestidad y sobre todo con cero ego. Este es un medio en el cual el ego manda y si no te hacen creer que si no tenés ego y entonces por ahí esto no es muy para vos. Y conociéndolo a Juan en este rato, uno confirma que efectivamente es al revés, que para ser buen comunicador o comunicadora o buen periodista tenés que ser buen tipo y tenés que dejar el ego de lado y con esa humildad frente a la vida también mostrarla en pantalla. Y me parece muy elocuente que nosotros hayamos construido un vínculo en pantalla y que ese vínculo sea esto que ven ahora, que nos da un poquito de vergüenza ajena, pero que tenemos ganas de hacerlo igual, porque demuestra que aún solamente compartiendo en pantalla se pueden hacer las cosas de otro modo. Y la verdad, Juan, deseo profundamente que el universo, la vida, las circunstancias, en lo que quieras creer, en algún momento nos vuelva a cruzar. Claro que sí, y nos permita compartir cosas juntas, porque le da sentido a todo lo que uno viene haciendo, a lo que tiene ganas de hacer, aun cuando todos los edificios parecen desmoronarse. Así que, Juan, gracias por eso. No, gracias a vos. Quiero decirte que, bueno, me superaste en esto de tirarnos flores mutuamente. Complicado porque ahora yo debería subir la apuesta, pero quiero aclarar una cosa más. Sí. Para mí estamos en una era muy inquietante en la cual se trata mucho, es una era miserable, y hay mucha gente que trabaja para humanizar a los miserables. Bueno, ni Pablo Caruso ni yo lo somos. Quiero que lo sepas porque nos humanizamos uno al otro, pero los miserables están en otro lado. Quería decirlo solamente. Venga, otro abrazo.